Hace 15 años que llegué a este sector, a vivir al asentamiento. Al principio con mucha dificultad, con muchos problemas, porque cuando llegamos reciente éramos un sector sin ningún requisito, sin nada, sin agua, sin luz, harto barro, vivíamos mal. Yo vivo aquí voy pegando para los 16 años. Bueno, cuando yo llegué, cuando me vine a vivir al cerro, yo vivía en la parte de abajo del cerro. Y se radicó la familia que vivían aquí, que eran poquitas, eran como 50 familias, se llevaron a la parte de arriba del cerro y se despejó el cerro y nos vinimos otro choclón de gente y nos tomamos el cerro. Empezamos de a poquito, primero eran como 50 familias, una cosa así, de a poquito se fue llenando. Y ahora actualmente somos más de 400 familias. Yo de diferentes partes. Yo venía de los huertos familiares al otro lado. Yo arrendaba un pedazo de sitio y tenía dos piezas, la cual cuando tuve la posibilidad de venirme aquí, me vine inmediatamente y traje las dos piezas y las instalé aquí, que eran un dormitorio y una pieza que llegaba hasta aquí. Hasta ahí una pieza y el dormitorio de allá. Después ya con ahorro, como ya no pagaba porque yo pagaba por el terreno que arrendaba, más la luz y el agua. Entonces aquí pago la luz y el agua y el terreno no lo pago. Entonces ahí fui ahorrando, fui comprando madera, plancha de zinc y me agrandé. Y en un principio fue difícil cuando nos tomamos el cerro porque llegaron carabineros. Los carabineros los sacaban del sector, los echaban. Lo que ellos no querían era que construyéramos, que empezáramos a construir. Porque se suponía que se iba a dejar para área verde. Pero como dicen que el que la sigue la consigue, nosotros ahí seguimos porfiando hasta que ya empezamos a construir. Allá volvíamos de nuevo a tomarlo el terreno y hasta que ya los quedamos. Y los carabineros siempre se dejaban de caer de noche. Y a veces nosotros a las 3 de la mañana sentíamos ruido, por siempre se quedaba alguien vigilando los puestos que uno se había tomado. Y llegaban los carabineros y nuestra gente estaba acostada, sentía boche y nos levantábamos todos y salíamos a proteger nuestro terreno. Y nos juntábamos así como en reuniones entre todos los que estábamos en la toma. Y así con una fogata al medio y uno a veces en pura bata y como estaba, o sea, se ponía algo encima y partía. Estoy hablando de unos 3 meses más o menos sería la lucha de que hubo en el sector, o sea, que nos costaba. Y al final se cansaron de venir a molestarlo. Y después seguimos ahí, pues. No nos pudieron corretear, seguimos ahí pegados hasta que empezamos a armar ya su piececita a medida que podíamos. Establecernos, pero tratando de llevar una línea. Más que nada palo empezamos a acercar con alambre de púa. Todos teníamos su sitio marcado con alambre de púa o empezamos a plantar arbolitos. Los de abajo, todos por la orilla de la calle, empezaron a instalarse uno acá al lado de otro. Algunos se tomaban un sitio largo que era de toda la bajada para abajo. Pero como después ya faltó espacio, tuvimos que ir entregando como la mitad del sitio. Entonces, nosotros fuimos rodeando todo el cerro. Tal es así que llegamos a tener como con 400 familias. Ya cada persona llegó, ¿cierto?, a limpiar su sitio y hizo sus casitas, porque había gente que arrendaba y a veces no le alcanzaba el dinero como para arrendar. Entonces cuando acá se tomó este sector que se llama aquí ¿cuánto se llama? Los Guindos, esto todo es para acá Los Guindos, se hizo esta toma, ¿cierto? Y la gente aquí con harto sacrificio paró su media agua, sus casitas, ¿cierto? Y aquí está toda esa gente que con sacrificio quizás hicieron poder vivir acá, porque mucha gente no tenía para pagar un arriendo, entonces tuvieron que tomarse estos terrenos. Una vez que la toma se hizo, empezó otra gente. Siempre que pasan estas cosas, se corre la voz. Y todos, como todos no tienen de repente donde vivir y donde llegar, y todos quieren vivir independientes, bueno, si había la posibilidad de una toma de terreno, optaron por venir a tomarse también el terreno.
y poder, no sé, instalar una mejora, una vivienda pequeña para empezar a vivir. Aquí yo tengo living, comedor, todo como usted ve acá. Está bastante mala la casa, hasta que se manda abajo. ¿Cierto? Después, al tiempo cuando llegué, fui al Hogar de Cristo, ¿cierto? Y me concedieron esas 2 piezas que son los dormitorios de mis hijos, ahí, el dormitorio de mi esposo. ¿Va a pasar? Estas son las camas de los niños, que me gustaría tener literas, pero esa es la cama matrimonial. Las cosas están todas acá porque allá está tan mal el piso que ya se cae, entonces están todas las cosas acá en la pieza. Empezó a llegar gente de todos lados, ahí ya no era gente aquí del sector nomás. Empezó a llegar gente de los otros lados y ahí se llenó el cerro, en poquito tiempo se llenó el cerro, ya no había espacio. Así como lo fuimos instalando, vimos las necesidades que íbamos teniendo. O sea, las necesidades al principio eran grandes, porque solamente tener una media agua instalada en un terreno donde usted no tiene nada, había harta necesidad, porque empezar con pozos negros, empezar sin tener agua, sin tener luz. No teníamos agua, no teníamos luz. Y agua nos conseguíamos de los vecinos de abajo, tirábamos mangueras para arriba para poder sustentarnos con el agua, que es lo principal, porque la luz no es tanto, pero el agua es necesaria. Acarreando en bidón el agua, o pidiéndole al vecino que estaba abajo, que eran urbanizados. Teníamos que ver mucho con el dirigente de la población en sí. Ellos nos apoyaban su resto. Colgándolo en la luz, colgándolo en los alambrados públicos, eso era necesidad, era harta necesidad que había. Eso es todo. Vivir acá es un poco triste porque, como decía anterior, uno tiene hijos y uno quiere siempre lo mejor para ellos, tener una comodidad más decente, y entonces eso a nosotros lo ha afectado bastante acá porque las casas no son muy buenas igual, hay harta necesidad en el sentido que las casas ya prácticamente ya no dan para más, están que se mandan abajo. Entonces esas son cosas que a uno como familia las pone un poco preocupantes. Entonces, obligación de nosotros juntarnos, empezamos a juntarnos y hacer una directiva, tratar de juntar a hacer una directiva. Fue así como se hizo una primera junta de vecinos. Y ahí es donde se formaron las organizaciones, porque es súper importante de que se formen organizaciones para poder tener logros, porque si no hay organizaciones no hay logros, porque quien va a golpear una puerta tiene que formarse una directiva para ir en comisión a golpear una puerta. Y así se empezaron las organizaciones, a formar pequeños comités de vivienda, de allegado, para poder gestionar las cosas que gestionamos al principio. Empezamos a trabajar con la gente, ya organizándonos cómo poder llegar a las autoridades. Fue así como llegamos primero a donde un amigo que fue don Jorge Ulloa, que fue diputado después, y con él conseguimos que lo desafectaran el cerro. El cerro era un
un bien nacional. Entonces no era para casa. Entonces tuvimos que hacer una desafectación para pasarlo a vivienda. Y él nos ayudó. Y después de eso se gestionó el agua, porque también el agua era súper importante. Y así después más adelante fuimos como mejorando un poco la calidad de vida y hoy en día hay muchos que tenemos hasta alcantarillado. Algunos no legalizados, otros sí. Que era lo principal, para mí era lo principal porque tener Pozo Negro ya no había espacio donde, yo por lo menos no tengo espacio donde hacer Pozo Negro. Entonces para mí era necesario un baño con alcantarilla. Y ya hace 3 años, gracias a Dios, que tengo. En primera instancia se sacó el agua, que no teníamos agua, luz, no teníamos luz, vivíamos colgados y no vivíamos bien. Su mejor fortaleza es el tema de la organización. ¿Ya? Es un campamento que tiene muy buenos dirigentes, a pesar de que son 8 comités, ellos han sido capaces de sacar el proyecto adelante, se han ganado proyectos del CONACE, Chile Barrio, también el Jardín, y es por el tema de la organización. Ellos están claritos de que si no se organizan no van a poder conseguir muchas cosas, que a la medida que entre ellos todos trabajen va a ser más fácil poder conseguir cosas para su gente. Nosotros vivíamos colgados, ¿cierto? Los colgábamos con los palos y vinieron un día a la compañía y los sacó todos los cables y nos llevamos a dónde colgarlos, ¿cierto? Y de ahí fue de que se formó el comité. Y ya ahí yo gestioné y empecé a luchar con la gente, fui a golpear y cada vez que íbamos a la compañía nos decíamos que nosotros éramos unos ladrones, que robábamos la luz y todo el cuento, y le decían que nosotros no queríamos robar más luz, que nosotros queríamos comprar porque ellos eran una empresa que ellos vendían su mercadería, en este caso era su mercadería, la luz. Entonces yo luché y busqué una persona que autorizado, y empezó a hacer todos los empalmes dentro de la casa. Y un día ya no querían nada con nosotros y yo llevé un montón de gente, como 50 familias, a la compañía de electricidad con papel en mano, con toda su documentación que le había dado el autorizado. Y llegué allá, llené la sala de espera llena de gente, sale este caballero, el señor Paz, de adentro de la oficina, y se asusta cuando me ve con tanta gente y me hace pasar y me dice: yo no puedo atender todo este montón de gente, que ¿por qué me trajo toda esta gente? Porque esta gente quiere comprar, le dije. De aquí esta gente no se va mientras usted no le dé una solución. Y él me entró y me dijo: lo siento, pero yo no puedo tenerlo, no quiero que atienda toda la gente, pero esta gente no se va mientras usted no le dé solución. Y él me mandó a salir afuera, a hablar con mi gente y a pedirle toda la documentación a cada persona. Pedí la documentación y le dije a mi gente que no se fuera. Se quedó afuera mi gente, yo le entrego la documentación y en aquel entonces le iban a colocar totalizadores. Los totalizadores son de 15, 10 familias en un solo medidor y yo le dije que no, que yo quería individual, quería un medidor por casa. O sea, ahí tuvimos un buen rato, la lucha, en ese entonces fue el señor Cárdenas de la Junta de Vecinos de la Diego Portales, a ayudarlo, fue conmigo en aquel entonces, y el caballero dijo: ya señora, dijo, usted ganó, y se le ponen los medidores individuales. Empezaron esa misma tarde a los medidores y todas las casas con su medidor individual. Eso fue una lucha, yo creo que así como de cuerpo a cuerpo con este caballero, con el señor Paz, que nunca me olvidaré de su apellido. Y de eso ya hacen como 11, 12 años de la luz. Primeramente le digo que hace más o menos como 5 años que llegó la institución Hogar de Cristo al sector, la toma de terreno.
vinieron a ver al lugar las necesidades que había en el sector. Bueno, el hogar ingresa al campamento en el año 98 por una demanda espontánea del sector de poder tener un comedor fraterno, ya que había harta cesantía y no tenían la gente cómo poder alimentar a los niños. Entonces ingresa a la unidad de trabajo en campamento. El Hogar de Cristo llegó acá, siempre tratando de ayudar a la gente para que la gente ahorrara para la libreta, o sea, tener el ahorro de la vivienda. O sea, ellos llegaron con ese fin, de que la gente pudiera hacer sus papeles, abrir una libreta de ahorro y ahorrar para la vivienda, ¿ya? En primera instancia se colocó un comedor fraterno. Un comedor fraterno significa de que había que hacer alimento y darle a la gente su alimento y la gente no cocinar ese día y la plata que iba a cocinar, juntarla y llevarla a su libreta de ahorro. Se hace un comedor fraterno en una casa de una dirigente donde se le aportaba a 80 familias con raciones alimenticias y eso permitía que ellos también pudieran ahorrar para la vivienda, porque ya el proyecto ya estaba, el de las casas. Entonces, así la gente podía ir a buscar su comida y ahorraba mensualmente en su vivienda, en su libreta de ahorro. Entonces el Hogar de Cristo nos ayudó mucho en eso porque nos dio todo lo que era seco para el comedor. Y ese comedor fraterno funcionó 4 meses, que fue en mi hogar, en mi casa, donde se le daba a 30 familias el alimento. Y partimos funcionando el comedor. Al primer mes impecable, segundo mes impecable, tercer mes ya empezó a fallar, pero la gente no me pagaba los 200 pesos que cobrábamos. Con lo cual, con esos 200 pesos tenía que comprar carne, papa y verdura. ¿Ah? Más el gas. Y el gas duraba una semana nomás, haciendo comida para 150 personas. Entonces, a eso, como el Hogar de Cristo nos cooperó, nos mandaba los secos, pero cuando vino a inaugurarse el comedor, vino el Padre Julio. Y ahí dijo, a usted le hace falta no tiene un terreno, sí le dijimos, hay un pedazo de terreno para traerle unas piezas. Entonces, más adecuado, nos trajo 4 piezas, que están arriba, en la sede que tenemos arriba. El Hogar de Cristo los regaló una sede social, ¿ya? Porque antes los juntábamos en la calle, hacíamos la actividad a los niños en la calle y él los regaló una sede social, donde después los podíamos juntar y hacerle las 11 a los niños dentro de la sede social.
con eso, una vez que ya tuvimos la sede, la gente ya no me pagó, no me pagó los 200 pesos que eran del almuerzo, porque cada familia cobraba 200 pesos. Entonces, prácticamente no me alcanzaba con la plata. Y como no me pagaban, me iban quedando debiendo, ya no pude, tuve que parar el comedor, decirle, bueno, paramos el comedor, no se puede seguir. De allá no funcionó más, en ninguna parte. El jardín es uno de los programas que va quedando del trabajo con la comunidad que nosotros iniciamos hace varios años atrás a través de un grupo de personas del Hogar de Cristo que decidió trabajar para fortalecer la organización. Entonces nos fuimos como Hogar de Cristo a la gente que estaba en el guindo a visualizar quiénes eran los líderes que existían allá, a fortalecer las distintas comunidades, los distintos grupos, principalmente para que trabajaran en su casa futura. No sabíamos en ese momento qué iba a pasar con ellos, si se iban a trasladar a algún otro lugar. Pensamos durante muchos años que el guindo se quedaba en el sector y independiente de donde se fueran, había que trabajar para obtener los dineros básicos para poder postular una vivienda que el gobierno estaba impulsando en esos momentos. Y de ahí llegaron talleres de mujeres, llegaron personas que se interesaban y vieron la necesidad de que necesitaban un jardín, o sea, sala cuna en aquel entonces, porque había muchas madres que querían trabajar. Ahí hay mucha pobreza, hay mucha necesidad de trabajo y cuando en alguna instancia se puede dar alguna oportunidad laboral para las mujeres, en la que muchas son jefas de hogar, surgía el otro problema. ¿Qué hago yo con mi guagua? ¿Qué hago con mi niñito chico de 2 años, de 3 años? Porque no necesariamente podían asistir a algún jardín que quedara en los alrededores, que podía ser de Integra o de Junji. Y empezamos a trabajar en esa idea. Esa era una necesidad que la población tenía y nosotros, con nuestra propuesta de trabajar en conjunto, de apoyar su iniciativa, empezamos a generar ideas. Dentro de esa surgió tal vez una especie de guardería. Pensamos en distintas alternativas, incluso en salas cunas familiares, donde una mujer se pudiese hacer a cargo de 3 bebés. Y estamos a andar los esfuerzos de la comunidad. Nosotros pusimos un poco, la comunidad puso mucho más. Entonces a eso pensamos en eso que podía... Las mamás empezamos a chequear, todas las mamás que trabajaban y tenían niños chicos y dejaban con los niños más grandes. Entonces, entre los dirigentes lo pusimos de acuerdo y empezamos a pensar en un jardín que justo que el Hogar de Cristo nos propuso, que si nosotros cooperábamos con un jardín, ellos nos traían 2 piezas para empezar con un jardín con capacidad de, creo que eran 19 o 20 niños. 20 niños. Y se hizo un diagnóstico comunitario y las mamás decidieron que era importante tener una sala cuna, porque jardín había, pero las guaguitas de las mamás que trabajaban no tenían dónde dejarlo. Se comenzó a capacitar a 20 mamás, de ellas terminaron 16 la capacitación, se capacitaron en un periodo de 3 meses y se comenzó a construir el jardín. Nos inscribimos ciertas personas para trabajar en eso. Y desde ahí también se empezó a fluir lo que era la capacitación. Nos empezamos a capacitar con la ayuda del hogar. Fue una capacitación más o menos, no sé, pues de unos 8 meses o 9 meses más o menos. Porque acá en la comunidad, en este sector acá no había una sala cuna, había un jardín integra, pero ahí recibían niños que no usaran paño. Y entonces necesitábamos un lugar donde niños pudieran venir, guaguas, chicas de 3 meses a 4 años, que aunque usaran paño pudieran estar y sus mamás salieran a trabajar y sus niños pudieran
dejarlo en un lugar seguro. Porque hacía falta aquí, hacía falta, como le digo, aquí empezó el jardín siendo sala cuna. Pero aquí hay un jardín que es de la Junji, pero no recibe niños con paño. Entonces, por eso empezó la idea de este jardín. Porque los niños aquí podían tener hasta 2 años y podían venir con paño. Y como los recursos, o sea, estos sectores de bajos recursos, entonces, por eso los papás necesitaban trabajar. Pues aparte que la mayoría de las mamás aquí son madres solteras. Mi hija empezó... la llevé cuando tenía 1 año a la sala cuna, que es el jardín del Hogar de Cristo, donde aprendió muchas cosas, valores, aprendió bastantes cosas, y yo estaba muy agradecida de eso porque da espacio para que las mamás trabajen y se puedan desenvolver. Y eso a mí me dio gran satisfacción de poder tener a mi hija en ese lugar. Y esa era la necesidad más grande, porque por aquí es difícil que los niños les saquen los paños a los 2 años. Todavía están usando paños. Y había harta guagua, harta demanda de guagua. Y no solamente de aquí de la Toma, sino que de los cerros alrededor. Entonces, el Hogar de Cristo nos propuso a nosotros instalar un jardín. Pero nosotros teníamos que cooperar con eso. Pusimos en campaña varias familias y llegaron las piezas, las instalamos. Yo personalmente le coloqué los techos, forré por dentro, las primeras 2 piezas. Ellos nos facilitaron el material, nosotros pusimos igual material, mano de obra, estuvimos martillando aquí, ayudando a poner los paneles y una serie de cosas, todo lo que implica una construcción de un lugar. Era solamente la sala que es de 6 por 6, 6 metros de 6 por 6 cuadrados, 6, ¿sí? Más la cocina y baño que son 3 por 3, 3 de frente, 6 de largo y 3 la mediagua, o sea, eran 3 mediaguas. Eso era todo lo que había, o sea, de la cocina hacia allá. Ya, eso es lo que había, que puede ver de ahí, todo eso nomás era. Todo eso era en el primero era sala cuna. Claro, después cuando bueno, como se puede ver que la gestión en Mueve Montaña gestionó el Hogar de Cristo para que se metiera la Junge, y cuando la Junge se metió ya fue jardín. Y la sala cuna ya se hizo aparte. Y ahí se volvió a construir otras 2 mediaguas más. Empezamos a abrir puertas, a pedir ayudas en realidad, y en un momento la Junji se atreve y nos aporta alimentos, pero las necesidades eran más grandes y entonces nos pide hacer un jardín. A nosotros la verdad es que nos daba igual llamarnos sala cuna o jardín, porque iba a ser una instancia que integraba a quien lo necesitaba,
y pasa a llamarse Jardín Las Guinditas. Fue la solución de las mamás, de poder trabajar y dejar ahí. Claro que ellos tienen que pagar algo ahí, yo sé que tienen que pagar más ya los paños para que se le cambien los niños, pero era viable porque podía así trabajar la mamá para poder sostener el hogar, porque aquí hay varias familias que la pura mamá es la jefa de hogar. Y de alguna manera nace en el 2003 la sala cuna Las Guinditas. En un lugar seguro, tranquilo, donde se les pudiera dar lo que ellos necesitaban, mientras las madres salían a buscar el sustento de su familia y también poner el dinero para la libreta, que era súper importante eso. Y así comenzó, o sea, de a poco, o sea, esto fue más o menos, tuvo como una demora de 1 año en poder levantar la primera sala cuna. Y con harto esfuerzo y sacrificio. Se hicieron beneficios para poder costear algunas cosas porque teníamos que pagar las primeras piezas. Y las tías ayudamos a hacer los beneficios. Me fueron a visitar a la casa cuando yo estaba embarazada para contarme del jardín antes de que esto se hiciera. Yeah. Fue la tía Carola a contarme de que se iba a armar, se iba a hacer un jardín, de que pensaba yo, si porque cuando yo empecé aquí esto era sala cuna nada más. Yeah. Se recibían niñas de diferentes edades con paños, pero era más que nada sala cuna. No era jardín infantil y sala cuna. Yo creo que en el fondo lo valoran harto porque igual tienen confianza con las personas que lo dejan, y a través del mismo jardín ellos han podido ir ahorrando porque pueden trabajar tranquilos y pueden ahorrar para su libreta porque con la mayoría de la gente está ahorrando para su casa. Principalmente yo creo que han podido confiar en el personal que cuida a sus hijos. Porque si no tuvieran la confianza no lo vendrían a dejar. Y hay muchos niños de que podrían estar perfectamente allá afuera y siguen aquí. En ese tiempo entre guaguas y niños venían como 20. Habían 3 tías, pero en ese tiempo no eran tías, eran mamás. Que las habían capacitado 3 meses para cuidar a los niños. Esto no era jardín, era guardería. Cuidaban a los niños, no les enseñaban como ahora. Claro, les enseñaban pero lo básico, modales y esas cosas. Igual se les trataba de enseñar lo que se más podía, con la ayuda de la tía del Hogar de Cristo que estaba encargada, que era la educadora de párvulos, la tía Carola. Y ella nos hacía un plan de trabajo a nosotros que teníamos que seguir ese plan de trabajo dentro de la semana. Es casi el mismo funcionamiento que tenía una asistente de párvulo o una educadora en otros jardines. Y con eso también lo hacíamos, o sea, reforzábamos el aprendizaje de los niños. Y después fuimos avanzando un poco, capacitamos a las mujeres, se capacitaron muchas mujeres del sector. Y ellos después decidieron, como se conocen, como son vecinos, quiénes pensaban ellos que eran las personas más apropiadas para poder cuidar a sus hijos. Y con una educadora, parte del hogar, nosotros planteamos un acompañamiento más técnico. Y es así como surge la primera sala cuna. Fuimos avanzando con muchas dificultades, pero también con harto esfuerzo, con harto cariño. La gente levantó las medias aguas, pintaron, trabajaron hasta las 12 de la noche en poder, partimos con algo muy pequeñito, en adosarle los baños, el hogar aportaba material para educación, alimentación, un pequeño aporte para las educadoras económico, que estaban todo el tiempo y con disposición mucho más de las 8 horas, el tiempo que se requería para los niños, para las familias. En ese entonces era por una canasta de 20.000 pesos. Y por esa canasta yo trabajé 5 meses. Y después me ofrecieron, sí. Y después después me ofrecieron la sala.
A las 8 de la mañana entrábamos las tías, 8:30 a lo más tarde. O sea, a las 9 aquí ya estaban todos los niños. Las mamás venían a dejarlo, algunas un poquito más temprano, otras un poquito más tarde, depende del horario de trabajo que tuvieran algunas mamás. Y la salida era a las 4:30. Para las mamás que trabajaban menos tiempo o las mamás que en ese entonces algunas no trabajaban pero sí estaban en busca, y se alargaba el horario para las mamás que tenían un horario más extenso de trabajo. En algunas oportunidades las tías, por ejemplo, nos quedábamos hasta las 9 de la noche. A mí personalmente me tocó una vez quedarme hasta como cerca a las 11 de la noche con un niñito, porque su mamá no llegaba, tuvo problemas en el trabajo. Al principio trabajamos 2 días. Se suponía que teníamos que trabajar 2 semanas y las otras 2 semanas, pero siempre estábamos todos los días igual las 2 con la tía Anita. Después se fue la tía Anita y llegó la tía Claudia a la cocina, que ahora la tía Claudia trabaja en sala. Ya, ahora está funcionando jardín y sala cuna. O sea, hay 2 niveles. Hay niños de 3 meses a 2 años y de 2 años a 4 años. De jardín son 28 y para sala cuna 12. Esa es la atención, esa es la capacidad que hay en el lugar. Ha significado harto porque gracias al jardín pude terminar de estudiar, sacar mi 4º medio, pude trabajar, terminar mi práctica y ella aprendió harto, aprendió a relacionarse con los otros niños, hartas cosas. Para mí fue súper importante, me enseñó harto, aprendí, comprendí hartas cosas, o sea, como que entendí, entre comillas, igual el trabajo de las educadoras, de las asistentes o en general de las personas que trabajan con niños. No es un trabajo fácil. Yo creo que para todos ha sido bueno el jardín. Independiente de que si a veces han habido problemas con las tías o entre los mismos apoderados, para todos ha sido bueno el jardín porque a todos les ha significado poder trabajar, tener a sus hijos seguros, saber que van a estar bien, que van a tener sus comidas a la hora, todo eso. Que para todos ha sido bueno, y para los niños más todavía porque ellos tienen amigos de su misma edad, más grandes, más chicos. Así que para mí personalmente fue como algo... una de las cosas como más importantes que he hecho dentro de mi vida, cuidar niños y darle cariño, pero como aparte de cuidar, como dedicarme a ellos, más que nada. El que haya un jardín en la comunidad genera valores, significa que nosotros como personas tenemos valores y que nosotros como personas podemos obtener cosas, y eso es lo importante porque podemos hacer cosas y obtener cosas. Que no nos quedamos así siendo pequeños, sino que pudimos. No porque éramos una toma de terreno, no podíamos tener logros. Y los logros aquí de 15 años a esta fecha han sido logros súper grandes. Yo para mí así lo veo, porque el que hayamos ir adquiriendo cosas a través del tiempo y cosas positivas, son logros. Entonces que no lo hemos quedado como ahí esperando que los vengan a regalar todos, sino que lo hemos forzado para obtener las cosas.
porque yo creo que las cosas más interesantes que tiene el jardín, a diferencia de otros, es que de verdad es un espacio de acogida no solo para los hijos, sino para las mujeres, que es como lo más importante. Las mujeres de allá tienen muchísimos problemas y de pronto no tienen ningún espacio, ni siquiera con las pocas familias que tienen alrededor, donde acudir y donde decir, no puedo más, pues necesito que me escuchen, necesito por último que me den un espacio para llorar o para decir, no tengo agua, me cortaron el agua, no tengo comida, por favor, denme un poco para llevarle a mi otro hijo que está en otro lado. Y eso el jardín siempre ha estado abierto. Y eso es lo que marca fuertemente la diferencia con cualquier otra instancia educativa. Me sirvió de mucho. Principalmente me sirvió para conocerme también, porque, por ejemplo, yo no sabía que podía tener la capacidad de dedicarme a tantos niños, porque uno cuida a su hijo, pero uno cree que es lo normal. Y he aprendido a conocerme, he aprendido a compartir con niños diferentes, de diferente carácter, he aprendido a valorar lo que tengo. ¿Cómo se sintió? Bien, me he sentido bien, me he sentido acogida. Cuando ya se formó después, como hacen como 9 años que se formó la Junta de Vecinos, ahí como que empezamos a ser ya más tomado en cuenta por la municipalidad. A través de la Junta de Vecinos, a través de los diputados que nos apoyaban. Así llegamos a la municipalidad. Después ya nos dijeron que los terrenos a la larga podían ser de nosotros, que nos podían empezar a construir aquí, y de eso ya hacen 15. Bueno, hacen menos porque la Junta de Vecinos se armó hace como 9 años. Y de ahí que estamos esperando que pase algo. Siempre con la mira, siempre la esperanza de una casa propia. O sea, ese fue siempre el objetivo, porque nunca, siempre quisimos salir de la pobreza, salir del lugar de la toma. O sea, no queríamos vivir siempre así, queríamos tener algo que fuera nuestro. Y al principio, los primeros años, siempre se pensó en eso, y se pensó en no tener la casa propia. Y a través de las organizaciones, la Junta de Vecinos, comités de allegados, con diferentes personajes, empezamos a gestionar aquello. Hasta que la espera fue de años. En el año 97 llegó el programa Chile Barrio a nuestro sector, que fue como una bendición de Dios, porque llegó como una luz, una esperanza de poder tener la casa propia, porque como somos personas de bajos recursos, pagar un dividendo se lo hace como imposible. Y el Chile Barrio, llegar ellos acá significaba de que nosotros no íbamos a pagar un dividendo, sino que íbamos a poder obtener las casas con una pequeña suma de dinero y después íbamos a pagar dividendos. Y a través del tiempo, de los años, con harto sacrificio, hartos problemas, hartos sinsabores, harta lucha, harto golpear puertas, porque se golpearon muchas puertas para llegar a donde estamos. Pero acá lo iban a hacer casa y creo que no se pudo porque salía más caro y todo el asunto, pero ese fue el problema que tuvimos, el alcance que tuvimos nosotros, que no pudimos, prácticamente ese fue el problema que tuvimos, porque nosotros lo íbamos a quedar acá y después se originó que teníamos que irnos para allá todos, que teníamos que ir a un campamento de primera, después salieron que no, que teníamos que irnos todos para allá. En este momento hay cerca de casi 500 familias en el cerro, de las cuales tenemos solución 302 familias, más 100 allegados.
Y ahí la Municipalidad de Talcahuano se dio el terreno allá al Servio para que él moviera los palillos con Chile Barrio para ver qué se podía hacer. Y el guindo está esperando tener pronto su solución en Peñuela. Han estado hace 5 años en el proyecto. Cuando yo llegué, las casas ya venían y ha sido una espera de mucho tiempo y de alta desesperanza de la gente porque no se ha visto todavía que el proyecto siga, que se lleve a cabo en efectivo, que sea efectivo. Pero hoy día igual la solución ya está, se hizo la licitación, la gente ve que están las máquinas rellenando los terrenos y que su sueño se va a hacer realidad porque van a poder tener su vivienda propia. Eso estamos todos esperando, ¿cierto? Todos estamos con alegría porque los van a hacer casas nuevas, donde vamos a tener una casa digna para nuestros hijos, algo bonito, ¿cierto? Porque como les decía anterior, nosotros los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, que se críen bien, ¿cierto? En un lugar cómodo, que hayan comodidades. Y estamos esperando, todo orgulloso de que llegue ese día. Por ejemplo, yo en mi lugar cuento los días que llegue ese momento para poder tener mi casa nueva y poder irme de acá. Pero esa gente que tiene solución se va toda a Peñuela, toda. Este se lo va a quedar desocupado después. Según la municipalidad dice que no existe más la toma, no se pueden tomar el cerro, porque es un hecho que ya no, porque en Mirador entregaron casas para Chihuayante y no se han tomado el Cerro Raíz, nadie. Toda la gente, y los que no pudieron, 2 familias no pudieron irse para Chihuayante porque les faltó dinero. Tenían que tener una cantidad de dinero, creo que son 10 unidades de fomento, y a una persona le faltaron 1.000 y a la otra 2.000 pesos, y por eso no tocaron casa. Que va a ser súper importante tener una casa propia y de buena calidad, una casa buena. ¿Ah? Que lo van a entregar una casa donde va a haber de todo y va a tener una casa con el primer piso va a ser terminado, con patio, bueno, y con cosas que vamos a tener sede social, vamos a tener multicancha, vamos a tener el jardín infantil, colegio si se puede. Entonces, quiere decir que nosotros vamos mejorando la calidad de vida, que eso era lo importante, mejorar la calidad de vida. Tenemos que tener 10 unidades de fomento. La unidad de fomento sube todos los días y nuestra libreta se mantiene al ahorro del banco. O sea, lo que sube el banco, el ahorro, sube nuestro dinero, pero la unidad de fomento sube más rápido. Entonces estamos preocupados por eso, que tenemos que, en vez de tener 10 unidades de fomento, tenemos que echarle unos 5.000 pesos más a la libreta. Igual, porque de aquí a fin de año, cuando nos entreguen las viviendas o cuando nos pidan las 10 unidades de fomento, tienen que estar las 10 unidades de fomento, no menos, para que nadie quede afuera. Hay casas que le dicen que son trencitos, que son todas juntas, que son para 6 familias. Hay otras que son pareadas, que son para 2 familias y son bonitas. A mí me gustaron bastante, son súper lindas las casas. Se supone que nosotros nos vamos a ir del sector, a Dios gracias, con una vivienda que la vamos a tener en el sector Peñuela. Y ese proyecto va de la mano con un jardín infantil. Un jardín infantil sala cuna, que es grande de material. O sea, esto se va, pero no la misma mejora, o sea, no la misma construcción. Pero el jardín infantil se va con nosotros a Peñuela.
es un hecho que lo vamos a llevar para allá, para Peñuela, cuando nos vamos, pues es un hecho. Porque ya van a entregar el equipamiento hecho, o sea, está el jardín listo. Sé que hay 90 millones para el jardín que se va a instalar allá, así que yo creo que va a ser muy completo. Se va el personal, bueno, niños van a sacar de todas partes, porque va a ser para 150 niños en ese lugar, porque es algo mejor, la construcción va a ser mejor, el cariño va a ser el mismo, porque el cariño de las tías no va a cambiar, pero la construcción va a ser mejor y va a ser mejor para los niños y para las familias, que es súper importante. La idea es que siga siendo lo mismo, nomás que va a ser más grande, con más cantidad de niños, va a ser por niveles. Y es bueno en todo caso porque va a ser un centro de material de mejor calidad, más espacio. Aquí los niños no tienen patio, allá van a tener un patio. Ojalá y tengan juegos. ¿Cuánto que va a ser para bien? Nosotros tengamos el corazón, los fundamentos del jardín, que se lleven a un jardín, una infraestructura, muchísimo mejores condiciones, con los espacios apropiados, con los lugares para el metro 10 por niño que se requiere en sala, el metro que se requiere para que puedan jugar, el personal permanente en sala, pero sin perder nunca la esencia del jardín comunitario, que sea un espacio acogedor para el niño y para su familia. Eso es lo más importante. Si nosotros logramos eso, entonces nosotros nos damos por felices y contentos de haber iniciado un caminar con la Guindita, con el sector completo, con sus familias, con sus dirigentes. Y el acompañamiento no solo lo hacemos a las Guinditas, sino que además lo hacemos a sus dirigentes que continúen en este trabajo para conseguir sus casas, que todavía está listo. Esperamos que a finales del 2005 podamos todos celebrar este nuevo sector con un nuevo jardín también. Yo le diría a todos los pobladores de acá que tengan fe, que tengan esperanza y que algún día nos veremos allá felices en nuestras casas. Y yo creo que la fe es lo único que nos puede mantener, ¿cierto?, para poder llegar a eso que toda esta familia anhela de tener su casa. Yo creo que cada mamá, cada papá anhela tener ese hogar digno para nuestros hijos y tengo la esperanza que vamos a ver realizar eso que tanto anhelamos nosotros, que es nuestra casa. Bueno, que no pierdan lo más importante que ellos tienen, que es el sentido de comunidad. Que cuando tengan sus casas se empiecen a aislar, porque la gente que vive en las poblaciones o la gente que tiene su vivienda propia ha sabe cómo construir murallas más grandes y se ha alejado de sus vecinos. Y esa fortaleza que ellos tienen de ser comunidad no la pierdan. Que la medida en que ellos convivan entre ellos va a ser mucho más fácil enfrentar los desafíos que puedan tener en su población. Que sigan siendo tan solidarios como han sido hasta ahora, porque nos han mostrado que de verdad la solidaridad entre ellos se da y que esa es una de las cosas que el Estado dice y que se cumple por sí sola en ese sector. Que hay que ser solidario y hay que dar hasta que duela. Y ellos lo hacen día a día, con sus vecinos, con sus niños. Mensaje para todas las personas que van a ver este video: piensen que la lucha, cuando hay lucha, hay fuerza, hay interés, se logran las cosas. Éramos quizá un campamento mediocre al principio, lo fuimos mejorando a través del tiempo. Y ahora ya vamos a tener una casa propia. Y tenemos una casa propia cuando estamos viendo este video y vamos a estar felices y contentos. Y cada vez unidos podemos lograr muchas más cosas. Y bendiciones a todos los que vean este video. Lucha y fuerza para siempre. Agradecer al sector, agradecer a las mujeres, a los hombres, que a través de su esfuerzo, tremendo esfuerzo, o sea, han podido demostrar a todos que es posible hacer todas las cosas que uno se proponga. Es posible que trabajar como un jardín, comedores fraternos, y sobre todo poder todos juntos como población tener su vida propia, que ahora va a ser la dignidad. Agradecer a ellos y decirles que lo que ellos hicieron, los esfuerzos que realizaron, van a ser un mensaje tremendamente poderoso para todos los otros campamentos, seguramente los antiguos y muchos que no van a quedar, porque en Chile difícilmente vamos a poder terminar con la situación de pobreza y las personas que viven en situación de pobreza. Agradecer a ellos y mucha fuerza y gracias por habernos permitido acompañarlos, por haber sido generosos en compartir sus vidas con nosotros, por habernos hecho crecer y habernos dado la oportunidad de estar a través de sus hijos en el jardín y de toda la infancia en la que vivimos. Gracias a todos.